y rueda de prensa, para los periodistas que nos acompañan acá en esta diligencia en Villavicencio. Les quiero recordar que nos acompaña en este momento en esta diligencia el presidente de la JEP, el magistrado Roberto Vidal, y los magistrados y magistradas de la sala de reconocimiento. Está precedida por la magistrada Reiner Jaramillo, Movilidad, está el magistrado Oscar Parra, la magistrada Nadiesda Enríquez y la magistrada Catalina Díaz. Entonces, arranca el periódico del Meta. Adelante con su pregunta, por favor, presentarse y dirigir la pregunta. Gracias. Muy buenos días, bienvenidos a cada uno de los magistrados. Muchísimas gracias por estar en Villavicencio. John Moreno, de Periódico del Meta. Pues inicialmente preguntarles como insumo qué importancia tiene esta audiencia de observación de víctimas y segundo, si evidentemente con el paso de los testimonios del tiempo uno podría estar frente a que lo que ocurrió en el Ariari, Caquetá y parte del Guaviare es definitivamente crímenes de lesa humanidad. Bueno, esta audiencia tiene una especial importancia porque en esta región la impunidad ha sido muy alta. Las víctimas entregaron a la jurisdicción una serie de informes hace más de 4 años donde indicaban varias violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional que habían sufrido. El trabajo de la jurisdicción nos llevó a precisar que hay más de 850 hechos victimizantes que hemos podido documentar y cerca de 600 integrantes de la fuerza pública que en alianza con algunos paramilitares en unas épocas particulares, en unas temporalidades específicas, cometieron contra la población de esta región y particularmente alrededor de Miraflores y Lagos del Dorado. Los hechos son completos y a pesar de que no había ninguna sentencia condenatoria, los versionados han reconocido en sus versiones, aún unas más precarias que otras, su participación en la comisión de los hechos. No solo de retener a las personas, haberlas empadronado antes, controlarles el territorio, sino que toda esa información posteriormente fue utilizada para retenciones ilegales, ejecuciones y desapariciones forzadas. Luego, esto que se ha repetido en otras regiones y que se viene investigando también en otros casos, aquí se ha mirado en todo el conjunto de todas las violencias que se dieron en su conjunto, no de manera aislada, y tal vez ese sea uno de los avances importantes que hemos identificado. Y de las versiones también se ha podido constatar que mucho de ello no había sido posible si no se tiene la complicidad de autoridades locales, de otras institucionalidades en la región, como por ejemplo quienes debían investigar, que nada les parecía extraño de lo que pasaba en la región. Y la preocupación permanente de las víctimas de no poder denunciar, porque estaban amenazados y muchos de ellos se tuvieron que desplazar, salir del territorio. Y ese territorio fue copado después con otros proyectos macroeconómicos, como ha quedado evidenciado de las fuentes que la Jurisdicción Especial para la Paz ha ido constatando y contrastando. Muchas gracias, magistrada. En este momento le doy la palabra al periódico El Tiempo y se prepara luego el Cuarto Mosquetero. Adelante con su pregunta. Sí, muy buenos días. 2 preguntas. En este macrocaso se incluyen las masacres como la de Mapiripán, la de Puerto Alvira, que involucra a militares o bien por acción o bien por omisión. Es la primera pregunta. En segundo lugar, ¿qué militares de alto rango
están vinculados al proceso. No sé si está el general Luzcategui, que es uno de los más mencionados, excomandante de la Brigada Séptima, y el coronel Cabulla, que era el comandante del Batallón 21 Vargas, que está muy comprometido con estos casos en convivencia con los grupos paramilitares de la región. Bueno, decir que en efecto la temporalidad que estamos investigando de 1981 hasta el 1 de enero de 2016, allí encontramos varias masacres, donde por supuesto desde algunas investigaciones generales, en el caso de Mapiripán, que ya ha habido investigaciones, ha mostrado claramente esas relaciones. En esta etapa inicial en la que estamos, hemos priorizado otras regiones donde no ha habido ninguna investigación en términos de justicia, para después de manera contextual poder mostrar todo lo que pasó en la región. Una segunda etapa que viene de la investigación aquí es poder identificar los máximos responsables que ya están en turno, y en ese sentido decir que en efecto cuando miramos la línea de tiempo en este particular periodo en el que hemos priorizado por haber documentado el mayor número de hechos, está dentro de esa dirección de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, que es la que está vinculada a esta investigación, está el general Reinaldo Castellanos Trujillo, el general Carlos Alberto Frasica Naranjo, el general Alejandro Navas Ramos, el coronel Jorge Enrique Rodríguez Clavijo, entre otros. Estas versiones voluntarias, esta conexión que hacemos es lo que nos permite seguir avanzando hacia algunos máximos responsables. Esta es la primera fase, y para ir avanzando rápido y escuchar las observaciones de las víctimas y sus abogados y del Ministerio Público, es que hemos ido generando estas etapas. Entonces, en efecto, algunos temas que ya ha investigado la jurisdicción, mis colegas en el marco del caso 03, no serán objeto porque están en otros territorios y bajo otras jurisdicciones militares. Esta respuesta efectivamente en esta distribución de la carga, digamos, de la distribución del trabajo que estamos haciendo en la Jurisdicción Especial para la Paz, en la sala de reconocimiento, tenemos entonces esta distribución que nos permite ubicar temporalmente este hilo de la historia que se construye de forma territorial. Es así como masacres tan iniciales, tan primigenias como la de Mapiripán, hemos abordado su comisión, su realización desde los hechos preparatorios que ocurrieron en Urabá, entendiendo allí que el aporte a la verdad que se ha dado y la construcción de justicia que se ha dado tanto en los procesos de justicia y paz, como en la justicia ordinaria, como en el sistema interamericano de derechos humanos, en el que este caso ya es parte de su estudio, se han logrado escenarios de verdad que se complementan con otros hechos ilustrativos en un periodo de tiempo anterior al que se investiga en este subcaso del caso 8, en el que podemos identificar hechos como por ejemplo la masacre de Bojayá, las masacres del Salado, en el que otras formas de esclarecimiento y otras conexiones territoriales nos permiten dar cuenta como hechos ilustrativos de formas de hacer la guerra, de patrones que se repiten en uno y otro territorio. Entonces, en este ejercicio de focalización de la investigación, temporalmente, este subcaso trabaja luego de lo ocurrida la masacre, y hemos encontrado
antes de ocurrida la masacre de Mapiripán en los hechos preparatorios en el Urabá. De esta forma complementar una mirada de la historia nacional colombiana referida a unos grupos, a la fuerza pública, a unos grupos de comparecientes, en el que los casos territoriales y el caso 8 que integra las investigaciones sobre fuerza pública complementan una mirada nacional que parte desde los análisis territoriales. De manera muy puntual sobre la pregunta en relación con el coronel Cabuya, yo creo que es bueno recordar que el departamento del Meta es el segundo territorio con más falsos positivos en todo el país después del departamento de Antioquia. Realmente la dimensión del fenómeno de los asesinatos de personas protegidas, civiles y otros para presentarlos falsamente como bajas en combate en el Meta es enorme. Y en el marco de la investigación en el departamento del Meta, el coronel Cabuya ha sido llamado en varias ocasiones ya a rendir versión voluntaria, y en ese caso se está en la fase final de la contrastación de toda la información. Es de esperar que se expida en el curso del próximo año tal vez una autodeterminación de hechos y conductas sobre el departamento del Meta, falsos positivos. Muchas gracias, magistrados y magistradas. En este momento pregunta Simón Zapata del Cuarto Mosquetero y luego se prepara Luisa Alemán del noticiero Macarena. Hola, hola. Hola, buenos días, muchas gracias. Tengo tres preguntas que quisiera hacerles. La primera es, ¿cuál es el siguiente paso a seguir, cierto? Con respecto a algo puntual que mencionaban los abogados, y el abogado y la abogada de las víctimas, con respecto a el trabajo conjunto con los paramilitares, cierto, que dicen que las versiones que han dado los comparecientes dejan mucho que desear frente a la verdad con respecto a este asunto, del por qué se dio este trabajo conjunto, especialmente, por ejemplo, con el bloque Héroes del Guaviare. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? ¿Qué análisis hacen ustedes frente a esto que dicen los abogados, frente a lo que ya escucharon de los comparecientes? La segunda tiene que ver con lo restaurativo, con la justicia restaurativa, que también es un pedido que hacen el abogado y la abogada frente a lo que se está planeando, qué se va a hacer, qué se ha dicho con respecto a este asunto de justicia restaurativa para las víctimas. Y la tercera, sé que no es un poco como de su competencia, pero de todas maneras sí me parece importante como mirar cuál es el análisis que se hace desde la JEP frente a la situación actual de este territorio, que es una situación que está pues como densa, difícil. Entonces, ¿qué piensan al respecto? ¿Cómo es el trabajo también que se hace con las víctimas, que muchas también de pronto están en riesgo en este territorio para seguir con este caso? Entonces, ¿qué decir frente a los hechos que han sucedido en los últimos tiempos, pues como en estos lugares y en estos territorios? Gracias. Voy a empezar yo, y en el tema restaurativo le voy a pedir a nuestro presidente, que ha liderado todo el sistema restaurativo de la jurisdicción, que responda a esta pregunta. ¿Qué sigue? Es complementar y que los comparecientes puedan responder a las observaciones que han hecho las víctimas a partir de los relatos que ellos han aportado. 1. 2. La magistratura valorará los aportes de verdad realizados por cada uno de ellos. 3. Estas relaciones con los paramilitares y cómo operaron no solo se derivan de los aportes en las versiones voluntarias, sino de la contrastación y análisis de las demás piezas procesales e información que ha ido recaudando el caso. Y 3, como una de las etapas fuertes, es el escrito de determinación de hechos y conductas. Ahora bien, usted nos ha hablado de la reparación. Aquí tenemos unas reparaciones que están fundamentalmente en lo simbólico.
En el camino de las versiones voluntarias, importante decir que varios de los versionados no solo han asumido su responsabilidad, sino que además en un componente de justicia restaurativa han avanzado en un primer paso, y es de pedirles perdón a las víctimas y escuchar con atención algunos requerimientos que las víctimas les han hecho en la diligencia. Pero este elemento lo tendremos que seguir trabajando mucho más para identificar cuáles son esas acciones restaurativas que puedan contribuir a los requerimientos de las víctimas. Y esto se ha venido trabajando también en un sistema general en nuestra jurisdicción, en el sistema restaurativo. Son las víctimas las que en el transcurso de las audiencias nos van diciendo cómo quieren ser reparadas, dejando absolutamente claro que las reparaciones en la Jurisdicción Especial para la Paz no son dinerarias, son reparaciones simbólicas en la ruta de la justicia restaurativa. Bueno, respecto a la situación actual de la región, vale la pena enfatizar que el propósito que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz, adelantando estas investigaciones, es llamar la atención del país y particularmente de todo este territorio sobre lo que ha sucedido aquí, sobre sus responsables y los involucrados. Y todo ello con una finalidad específica, y es producir una reflexión social, cultural, política sobre el presente y el futuro de estas regiones, sobre la imposibilidad de que esos vínculos criminales se mantengan, sobre la necesidad de la paz y de nuevas formas de relacionamiento del Estado, las instituciones y la fuerza pública con la sociedad civil. Ese es el propósito de lo que hacemos. También tenemos una herramienta, y es, como lo ha mencionado mi colega, las intervenciones restaurativas a través de proyectos puntuales, que no serán proyectos genéricos, pero sí muy puntuales, en los que estarán involucrados tanto las víctimas, para que en ellos trabajen los comparecientes y se vinculen las comunidades de la región. Reitero, todo ello en la búsqueda del objetivo final de la intervención de la jurisdicción, que es la reconciliación en los territorios y la búsqueda de condiciones de paz que sabemos que tienen que comprometer a todos los actores. Muchas gracias, magistrados. En este momento pregunta Luis Alemán del noticiero Macarena, y se prepara Omar Camargo de Exitosa Estéreo. Buenos días para todos ustedes, bienvenidos a Villavicencio. Yo creo que una de las ciudades donde más víctimas de esta media Colombia pues ha recibido. La pregunta básicamente, no sé si el presidente sea pues como es el vocero en sí, ¿cómo decirle precisamente a ese ciudadano de a pie que ve noticias, que ve en redes, que siguen a ciertos políticos, a ciertos actores que se han encargado de pronto de dar información negativa del trabajo que hace la JEP, ¿cierto? De ese ciudadano que también ha sido víctima de un conflicto de esta media Colombia, de los llanos, por supuesto, y que de alguna forma también quiere que alguna vez el victimario le pida perdón. ¿Cómo creer y confiar en la JEP aún después de estos años? Obviamente que han sido, me imagino que escuchando varias historias, ¿qué responderle a ellos, a los que se han encargado de decir cosas negativas de la JEP cuando pues las víctimas se han sentido escuchadas? Y cómo decirle a esas víctimas que realmente ha valido la pena el trabajo que ha hecho la JEP, especialmente en esta media Colombia. Bien, el trabajo, la Jurisdicción Especial para la Paz, hemos entendido a través de nuestro trabajo que el conflicto es un fenómeno que encuentra o hunde sus raíces en lo más profundo de la sociedad. A través de la guerra se reparten
derechos y se reparten privilegios. En este país, durante estos 50 años de conflicto, la guerra repartió riqueza y pobreza, estableció quiénes iban a ser ricos y quiénes pobres. La guerra también estableció quiénes iban a tener el poder político y quiénes no lo tenían. La guerra fue la que dijo quién tenía derechos y quién no lo tenía. Y la misión que tiene la sociedad y que tiene la JEP es sustituir la guerra como ese gran distribuidor de derechos y de ciudadanía en el país. Sabemos que hay muchos temores sobre eso. Enfrentar la verdad, enfrentar la responsabilidad, enfrentar los daños, abordar los deberes de reparación del Estado y de los particulares, es una cosa que produce muchos temores y que ha producido muchas resistencias. Pero también creemos que ha llegado el momento en que todos esos sectores empiezan a entender, y todos, incluidos nosotros, empezamos a entender que es el camino que tenemos que recorrer para que una región tan inmensamente rica como esta, tan dotada de poblaciones maravillosas, de recursos tan grandes, pueda avanzar hacia la paz, y que solo atravesando esos mecanismos como el de la JEP, de la verdad y la responsabilidad, podremos sentar las bases de un futuro de paz y no una idea de que tengamos que quedarnos sumergidos en la guerra permanentemente. Muchas gracias, magistrado. En este momento pregunta Omar Camargo de Exitosa Estéreo y se prepara Germán Moncada del noticiero CMI. Gracias. Mi pregunta es para el presidente de la JEP, magistrado Vidal. ¿Cómo está en este momento la balanza de avances y decisiones si colocamos a un lado los procesos contra las FARC y al otro lado los procesos contra la fuerza pública? Bien, yo aquí estoy con buena parte de los colegas de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es a ellos a quienes les ha correspondido la inmensa responsabilidad de utilizar una de las herramientas más poderosas que tiene la jurisdicción, que ha sido la priorización de los casos y adelantar las investigaciones. Estos colegas se han encargado de que las investigaciones de la JEP estén gobernadas, como lo indica la Constitución y la ley, por unos criterios de estricta simetría en el avance de las investigaciones. Y esa simetría lo que significa es que todas las consideraciones sobre los actores del conflicto son consideraciones respetuosas y jurídicamente altamente calificadas. Tal vez uno de los resultados más importantes que ha tenido la jurisdicción es que ni en los procesos contra las FARC, ni en los procesos con la fuerza pública se ha cuestionado la calidad de las investigaciones de la jurisdicción. Y al contrario, tanto los actores de una y otra parte han masivamente reconocido su responsabilidad, debido justamente a la seriedad de las investigaciones. Es cuando ellos se enfrentan que la jurisdicción está mostrando de una manera consistente y profunda cuál es el involucramiento de esos actores, y ellos de una manera seria y valerosa han reconocido su responsabilidad. En el caso de las FARC, de la totalidad de los miembros de las personas que firmaron el acuerdo, y en el caso de la fuerza pública, alrededor del 95% de los firmantes, de los miembros de la fuerza pública, miembros del ejército que han estado sometidos a la jurisdicción. Yo creo que ese es uno de los grandes resultados de la JEP, lo que muestra la importancia de que lo que al principio el país temía, de que hubiese investigación parcializada, más bien que al contrario la JEP ha demostrado que se puede hacer investigación absolutamente seria y profunda de los hechos del conflicto.
Muchas gracias, magistrado. Tenemos nuestra última pregunta con Germán Moncada de CMI y posteriormente Jessica Salgado de RCN Radio. Adelante. Gracias, buenos días, magistrados. Yo tengo dos preguntas. Quisiera saber, ustedes hablan de intereses económicos. Quisiera saber si en sus investigaciones han podido establecer qué empresas o personas están vinculadas en esos intereses económicos. Y la segunda, pues yo sé que hay una unidad de personas de búsqueda, una unidad de personas desaparecidas, pero también quisiera saber si ustedes tienen una cifra de cuántas personas desaparecidas aún tenemos en la región y si los militares vinculados a esas investigaciones están ayudando para encontrar a esas personas desaparecidas. Muchas gracias. Voy a arrancar con una respuesta inicial a la primera pregunta y en el tema de desaparición forzada le pasaré la palabra a mi colega, la magistrada Reynere Jaramillo. Quisiera abordar la primera pregunta desde una visión global nacional de lo que está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz. En el marco del subcaso Gran Magdalena, nosotros estamos analizando en este caso 08 la situación de algunos comparecientes sometidos a la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco de la posible comisión de crímenes mientras eran contratistas de la empresa Drummond. Pero ahí debo precisar que, como se previó en el marco de lo establecido por la sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema, la Jurisdicción Especial para la Paz no tiene una competencia directa frente a empresarios, solo aquellos que se someten a la Jurisdicción Especial para la Paz. Por eso entonces en este caso, en el subcaso Gran Magdalena, estamos valorando la situación jurídica de quienes se han sometido a la JEP en relación con contratos que tuvieron con esa empresa. Y ahí se están analizando alegaciones de posibles vínculos entre estas personas que se someten a la JEP y grupos paramilitares. Asimismo, en otros de los macrocasos se han hecho algunas valoraciones en esta materia en el tema de terceros, de empresarios, y son temas que poco a poco se van a ir decantando en el marco de las decisiones que se tomen en los macrocasos. Recientemente en el trámite de medidas cautelares, la sección con ausencia de reconocimiento emitió medidas cautelares frente a los archivos de Indupalma, por ejemplo. Indupalma, para valorar algunos temas de la posible relación de esos archivos con alegatos que se han ido planteando ante la jurisdicción respecto a la comisión de algunas graves violaciones de derechos, de algunos crímenes de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, y lo que nos toca ver es, en el marco de quienes tenemos competencia, cómo podemos valorar ese tipo de información. Y en términos generales, pues ahorita le daré la palabra a la magistrada Reynere Jaramillo por la situación en la región aquí en el Meta. Pero este es un tema que ha sido relevante para la jurisdicción. Recibimos varios informes que señalaban el rol de ciertas empresas y nosotros nos hemos abocado en aquellas personas frente a las que tenemos competencia. Hay a veces que hay análisis que nos permiten establecer cierto tipo de relaciones, pero nuestro análisis está anclado en aquellas personas que se han sometido a la jurisdicción de la JEP, y es en eso en lo que estamos trabajando hasta el momento. Bueno, la magistrada Catalina me va a complementar de las investigaciones con las empresas también que hemos identificado en el macrocaso 08. En esta región particularmente lo que escuchamos de las versiones voluntarias y sabiendo la relación es que en esta zona se comercializaba con la coca y era parte de cómo la comunidad compraba productos pagando con gramaje de coca. En las versiones voluntarias lo que escuchamos era como una presión frente a la comunidad, era quitarles ese gramaje pequeño, digamos toda la presión frente a la comunidad,
pero dicho en palabras de la tropa, toda la permisividad con los grandes narcotraficantes. Lo hemos constatado en las versiones y en otros documentos. Todavía aquí no hemos identificado empresas, en este subcaso, pero en otros subcasos de Magdalena Medio, sí, y ahí ya quisiera que la doctora Catalina complementara. Sí, brevemente, como han dicho mis colegas, la motivación económica de los crímenes es una de las grandes preguntas de la investigación en el caso 8. Ese es uno de los temas que queremos esclarecer en este macrocaso 8, particularmente en lo que tiene que ver con el Magdalena Medio, subcaso que yo lidero. Hemos encontrado, y ya un compareciente narró, cómo el Departamento de Seguridad de Ecopetrol en Barrancabermeja tuvo conocimiento y desde allí se coordinó la toma paramilitar de Barrancabermeja, que se tradujo en una serie de masacres donde además de los asesinatos se cometieron una serie de desapariciones forzadas. Lo digo también porque esto fue materia de un hilo en Twitter que publicamos con ocasión de la versión voluntaria de esta persona, que fue primero miembro de la fuerza pública durante un buen tiempo, luego se vinculó al Departamento de Seguridad de Ecopetrol y finalmente se enroló durante también un buen tiempo en las filas paramilitares. Justamente en las semanas y meses que siguen vamos a hacer una serie de diligencias de versión voluntaria en Barrancabermeja, donde vamos subiendo en la cadena de mando hasta llegar a las máximas responsabilidades para esclarecer estos crímenes en el marco de la toma paramilitar de Barranca y del Magdalena Medio y el conocimiento que se tenía por parte del Departamento de Seguridad de Ecopetrol para esa toma paramilitar. Muchas gracias, Y maestra. finalmente, en relación con los desaparecidos, ustedes lo escucharon decir a los familiares de las víctimas. Esta es una de las regiones donde más desaparecidos hay, personas desaparecidas forzadamente. Según el dato general de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, son cerca de 12.000 y parte de esas búsquedas están integradas en sus planes regionales de búsqueda. Nuestra coordinación con ellos es que aquellos datos que hemos obtenido de personas que han sido desaparecidas y que fueron enterradas en determinados lugares de las zonas que estamos investigando, esa información la compartimos con ellos para una posterior búsqueda. Búsqueda que en el momento no hemos iniciado, dada la complejidad de seguridad en algunos puntos de los territorios. Pero importante decir que en algunas versiones voluntarias nos han hablado de algunas personas desaparecidas de las que no teníamos noticias antes de llegar a las versiones. Yo quisiera complementar sobre dos preguntas que se han planteado en esta rueda de prensa con su venia, magistrada Reinere. Una tiene que ver con las investigaciones que se adelantan respecto a las extintas FARC-EP. Efectivamente, la distribución de casos en la sala nos ha llevado también desde los casos territoriales a mirar desde el territorio y la dinámica del conflicto presente y la multiplicidad de actores, tanto los crímenes cometidos por fuerza pública, los crímenes cometidos por las extintas FARC-EP y los crímenes cometidos por los terceros civiles en asocio con estos grupos. Estamos próximos a sacar el auto de determinación de hechos y conductas del caso 4, en el que se mira de forma integral la participación de los tres en un periodo de tiempo acotado hasta 2002, desde el 86 a 2002. Y asimismo está próximo a salir el auto de determinación que tiene que ver con este territorio también y está enfocado el caso 7 en la victimización y la utilización de niños, niñas, adolescentes. Asimismo, el caso 10 abre su investigación en este territorio con una multiplicidad de conductas, próximo también a hacer los llamamientos de versión voluntaria. En este momento estamos en esa etapa de investigación, de preparación a los llamamientos de versión voluntaria. Sin embargo, el caso 1 en su etapa territorial
ya está desarrollando versiones voluntarias y estaría próximo a expedir un auto relacionado con las extintas FARC-EP en esta región del Guaviare, de los Llanos Orientales. Y el caso 1, en su territorialización, también está haciendo esta investigación particular. Quiere decir que diferentes casos están, desde la investigación que se adelanta respecto a las extintas FARC-EP, también tienen una presencia en este territorio adelantando investigaciones. Y la segunda cosa que quería decir tiene que ver con el patrón de criminalidad que se está investigando en este subcaso, en el que se ha identificado una cooptación de los recursos públicos, en el que ese vínculo con la parapolítica es de importante relevancia. Es como estos dos puntos que quería complementar. Muchas gracias, magistrada Reiner. Muchas gracias, magistrados. Tenemos una última pregunta, por favor, de Jessica Salgado de RCN. Gracias. Buenos días para todos. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuántos cuerpos recuperados e identificados se han obtenido en el Meta a partir de las investigaciones que realiza la JEP? ¿En qué zonas del departamento del Meta? ¿Y cómo se protegen los cuerpos de las víctimas que no han sido identificadas aún por sus familias? Bueno, hay diferentes procesos y trámites judiciales que adelantamos en la Jurisdicción Especial para la Paz. Uno de esos trámites son las medidas cautelares que permiten proteger lugares y cementerios donde hay cuerpos de personas no identificadas que, de acuerdo con las peticiones de las víctimas, pueden corresponder a sus familiares que fueron desaparecidos forzadamente. En una correlación con este caso están protegidos los cementerios en San José del Guaviare, cementerio municipal particularmente, donde se nos informó con detalle podían haber riesgos frente a esos cuerpos no identificados. Atendiendo a un trabajo conjunto de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la mano con las víctimas, de todo ese universo pudimos identificar 18 cuerpos que estaban en el cementerio municipal y poder identificar también sus familias. Esto tuvo que ver con toda una estrategia conjunta, no solo de la Jurisdicción Especial para la Paz, sino de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecida, el trabajo conjunto también de la Procuraduría que participa en las medidas cautelares y de la Unidad de Víctimas, que permitió entonces poder ubicar más de 100 familiares de esas 18 personas que ya no estaban en este territorio porque producto y consecuencia de la guerra habían tenido que desplazarse a otra región. Pero el 10 de diciembre del año que pasó pudimos hacer esas entregas dignas. Esos procesos de identificación y entrega digna de las personas desaparecidas es bastante complejo y requiere de una articulación interinstitucional. Y ahí se comunican los macrocasos con los trámites de medidas cautelares que se llevan en las diferentes salas y sesiones de la jurisdicción. Muchas gracias, magistrados y magistradas, a los periodistas. Con esto damos por concluido la declaración y rueda de prensa.